Miren, pienso que en esta experiencia, en este documento histórico, en primer lugar, hay algo que yo no reivindicaría ahora, que es el de eso que yo señalaba en un principio, la mezcolanza entre plataformas de lucha y programa. Las plataformas de lucha yo las visualizo como el chorizo de demandas más sentidas, más movilizadoras, ¿sí? Como son, por ejemplo, el problema de la jornada de trabajo, el reparto de la tierra, el crédito, vivienda, etc. ¿Sí? Ese conjunto de cosas que son muy coyunturales y muy políticas, de agitación política. Empleo petitorio. Exacto, exactamente. Pero el programa, yo digo que a la luz de, repito, de lo que hemos pasado, nosotros sí tenemos que plantear bien el diseño bien clarito y que no se confunda de por qué estamos luchando nosotros, qué tipo de relaciones humanas son por las que estamos trabajando, y sobre todo teniendo en cuenta que no son las relaciones que se establecieron en la Unión Soviética, no son, cuando menos yo no lucho por eso, no son las relaciones que se establecieron en esos países, en lo fundamental, y que hay serios problemas, ¿sí?, que están en la palestra, ¿sí?, como son el problema de qué tipo de economía, ¿sí?, qué economía es la que proponemos, ¿sí?, el tipo de cuál es, qué concepción tenemos del Estado, ¿sí?, del Estado. Este es un planteamiento estatista. Plantea que la solución condicionada, dice, y siendo solo posible en un Estado democrático, aunque se le agrega lo democrático, está esa cuestión que los comunistas del siglo XX acarrearon, un estatismo, ¿sí? Yo veo las cosas de no reivindicar el estatismo, ¿sí?, sino reivindicar la tradición consejista, la tradición de las redes sociales, la organización popular, ¿sí?, como el nicho fundamental de construcción de la voluntad popular, y convertir al Estado en un simple ejecutor, fuerte sí, pero un simple ejecutor de la voluntad popular construida en el abajo, en las organizaciones populares, en la lucha, ¿sí? Y yo creo que está también el viejo problema. Marx, Engels, Lenin, todos hemos planteado la extinción del Estado. Yo no reivindico la extinción del Estado. A mí me parece que el Estado va a existir. El problema es cambiar el contenido del Estado. Es decir, el Estado entendiéndolo como gobierno, entendiéndolo como normatividad, como, dijéramos, estructuras. A mí me parece que, y ese es un planteamiento no mío, sino que se hace en el hoy, ¿sí?, el Estado, en ese sentido, Marx y Engels se equivocaron, así se ha planteado. Pero lo que pasa es que el eje determinante, el núcleo, el espacio de construcción de la voluntad popular, ya no es el Estado, ¿sí?, es la organización popular, Entonces, me parece a mí que, por lo tanto, es necesario que reflexionemos sobre este ejemplo histórico de programas, no porque dijéramos, vayamos a decir, debieron haber hecho otra cosa, eso ya está hecho, sino nosotros, ¿no? Por ejemplo, Marx fue muy crítico hacia este planteamiento, el ingreso integral de su trabajo. Este no es un planteamiento de Marx, indudablemente. El planteamiento de que las condiciones políticas y sociales de hoy son en sumo grado injustas, este no es un planteamiento de Marx.
Marx no se movía en términos de, para caracterizar el problema de la opresión y la explotación, en términos de justicia. Entonces, yo propongo que en la reflexión de Quiamayo incorporemos esas cosas. Pedro. Yo no entiendo algunas cuestiones como las plantea Armando por esto. ¿Qué es el Estado? O sea, ¿de qué Estado? O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De cuál concepción del Estado? O sea, de la concepción burguesa de que el Estado está formado por una población, un territorio. Bueno, esa no es nuestra visión. La visión del Estado, desde el punto de vista de la lucha de clases, es la organización de la violencia. De eso están hablando. La fuerza organizada para oprimir al resto. En ese contexto, pues, es que se plantea la desaparición del Estado porque desaparecen las clases. Y sigue una forma de organización que corresponde a un aspecto un tanto administrativo, que es un cambio, obviamente, ¿no? Pero yo no entiendo otra visión marxista del Estado más que la organización y la integración de la fuerza para el dominio, pues, en una sociedad. Por otro lado, yo todavía hay cosas que no logro imaginar. Yo soy un entusiasta de la democracia participativa, de la soberanía popular, etcétera, etcétera. Lo he estudiado mucho y en ese camino he seguido toda una serie de cuestiones metodológicas para plantear sistemas y formas de organización mexicana. Pero aquí viene una cuestión, yo no me imagino, por ejemplo, en manos de quién van a estar los bancos. Y ya lo estamos viviendo ahorita. O sea, ¿quién va a conducir los bancos? ¿Quién va a conducir las grandes empresas? ¿No? Una serie de elementos que se están dando como producto de la nueva sociedad y que es muy difícil, pues, que una serie de cuestiones que son estratégicas, podamos nosotros decir, no cambiamos la Constitución, pero cambiamos la ley reglamentaria, ya no es estratégico los pueblos o los puertos, ya no es estratégico el petróleo, ya no es estratégico. Yo creo que en este caso tenemos que ser más profundos de plantear cómo se va a administrar y cómo se va a conducir una serie de cuestiones estratégicas de la economía que rigen en cada país. Para mí, por ejemplo, uno de los grandes problemas de la Unión Soviética y de cualquier país es cuando se cae en la descomposición del burocratismo. El burocratismo en cualquier sistema es estéril, no evoluciona, involuciona. Y en ese contexto, en cierto momento espero que demos un diálogo fraterno sobre la cuestión del burocratismo, ¿no? Porque cualquier sociedad que caiga en manos de burócratas se acabó, o sea, entra en decadencia. Y no es tanto si hay ciertas formas, pues, que no son muy adecuadas, pero no se pueden corregir si entramos en esa fase. Y gran parte de la decadencia que estamos viviendo es precisamente por esa esterilidad, en donde se nos imponen ciertos esquemas que benefician a ciertos elementos
a costa de destruir inclusive la propia economía de un país. Entonces, en ese sentido, pues yo insisto, pues, de qué estado estamos hablando, ¿no? Y también, pues, qué es lo que genera cierto tipo de descomposición en las sociedades y cómo podemos remontarlos sin caer, pues, en ciertas situaciones que se cayeron indudablemente en la Unión Soviética, y que eso, bueno, motivó o sea, el pasar de una dictadura del zarismo, se pasa a una dictadura no del proletariado, porque no había las estructuras proletarias para ejercer esa dictadura, sino la dictadura de una burocracia que, bueno, pues, hemos criticado, ¿no? Pero yo pienso, pues, que va a haber un proceso en el que tareas que en este momento le queremos asignar a la sociedad en su conjunto no son tareas de un partido, son tareas de un gobierno. El cambiar la mentalidad de grandes sectores de la población, etcétera, etcétera. El hombre nuevo, pues, si bien se puede iniciar en un proceso revolucionario, de ninguna manera se agota, ni mínimamente con lo que se llama la toma del poder. Entonces, es tarea de la nueva relación política, pues, el desarrollar una serie de concepciones, sobre todo a través de la Secretaría de Educación Pública, con la que podemos bregar para ir creando una nueva mentalidad, pero de inicio pues caeríamos en el socialismo utópico. Plejano es el maestro de estas cosas, ¿no? Y sí, pues está muy bonito lo que escribe Plejano, pues, pero no es tarea de un partido revolucionario una serie de cosas que son tareas del nuevo gobierno. Sí.